Un gusto volver a saludarlos en una clase más. En la clase anterior estuvimos analizando sobre las teorías de Taylor, sobre la administración científica. Dentro de ella también se mencionaba la importancia de seleccionar científicamente a los trabajadores. Hoy día vamos a estar analizando referente a lo que es la administración de recursos humanos, la importancia de los recursos humanos de las personas que trabajan dentro de una organización. La administración de recursos humanos. Actualmente las personas que trabajan dentro de una organización se convirtieron en el activo más importante y el éxito de las organizaciones comienzan por su gente o con las personas que trabajan dentro de ella. El respeto por la gente, por sus ideas, sus diferencias, es la única vía para un crecimiento sostenible a largo plazo. Como les decía, las personas o su gente se convirtió en el activo más importante y las organizaciones reconocen la importancia del papel que cumplen los trabajadores para el éxito de una organización. ¿Por qué es importante la administración de recursos humanos? Ya les dije que actualmente la administración o las personas que trabajan dentro de una organización se convirtieron en el activo más importante. Esto fue cambiando anteriormente, por decir así, 10, 15 años atrás. No se le daba la importancia que ameritaban los trabajadores dentro de una organización. Actualmente los millennials, como se conoce, es muy importante sostenerle o motivarle para que sigan trabajando. Se convirtieron en el activo más importante de la organización. Todas las personas que trabajan dentro de ella. Entonces, por ese motivo, la Administración de Recursos Humanos propone 3 razones. Importante fuente competitiva. La administración de recursos humanos es una parte importante de la estrategia de una organización y la manera que una organización trata a su gente. El primer punto que menciona que recursos humanos se utiliza como una ventaja competitiva o las personas marcan la diferencia con otras organizaciones. Se ha concluido en varios estudios que los departamentos de recursos humanos están orientados a la gente y que tratan de generar un valor para la organización y al crear ese valor superior a los accionistas, ya que a través de esas personas las organizaciones llegan a sus objetivos. El segundo punto referente a lo que es una importante estrategia que se utiliza dentro de las organizaciones. Esto significa que las personas que están enfrente, los gerentes, deben modificar su forma de pensar. Y también, por supuesto, los grandes empresarios respecto a los trabajadores. Y la forma que ven la relación de trabajo. Deben trabajar con las personas y tratarlos como compañero de trabajos, no solamente como costos a eliminar o reducir inconvenientes, sino que para facilitar el logro de los objetivos. Las personas que trabajan dentro de una organización son personas que tienen sentimientos, emociones, necesitan ser bien tratados y eso facilita el logro de los objetivos. La manera que una organización trata a su gente afecta en gran medida el desempeño, sí, afecta en gran medida. Cuando los jefes le tratan bien a su subordinado, es más fácil que ellos hagan mejor su trabajo para el logro de los objetivos. Algunos factores que afectan el proceso de administración de recursos humanos. Recursos humanos es un departamento que se encarga de contratar y de descontratar personas. ¿Y qué factores afecta el trabajo que realiza recursos humanos? Existen 3 factores muy importantes que afectan directamente las decisiones o el proceso de administración de recursos humanos,
que son los sindicatos, las leyes gubernamentales y las tendencias demográficas. ¿Qué son sindicatos? Son organizaciones que representan a los trabajadores y con el objetivo de proteger los intereses de los trabajadores. Seguro que ustedes ya escucharon sindicato de vendedores ambulantes, sindicato de taxistas unidos. Existen sinnúmeros de sindicatos a nivel país y a nivel mundial, por decir así, que son organizaciones que representan a los trabajadores y que eso dificulta que Recursos Humanos le despida a un funcionario, que contraten, todo eso, ¿verdad? Y luego están las leyes gubernamentales. Las leyes gubernamentales son las leyes de un país, por ejemplo, el monto del salario mínimo, el tiempo de trabajo, que es 8 horas laboral diario, por ejemplo, que se debe respetar, y otras reglamentaciones como, por ejemplo, que no debe importar raza, religión, edad, color, nacionalidad para que sean contratados para trabajar. Luego las tendencias demográficas, ¿a qué refieren eso? La tasa de mortalidad de una población, el número de habitantes de un país, todo eso, debido a que una vez que se va a abrir una nueva empresa, una nueva organización, se debe tener en cuenta eso, si va a haber personas preparadas o capacitadas o la cantidad de habitantes es adecuado para habilitar una empresa, por ejemplo. Identificación y selección de trabajadores o empleados competentes. Actualmente esto ya ha cambiado bastante. Llamarlo de empleado a las personas que trabajan dentro de una organización. Ahora mismo, actualmente se le llama como colaboradores. ¿Cómo identifica Recursos Humanos a las personas para poder contratar? ¿Qué es planeación de recursos humanos primeramente? Es un proceso mediante el cual los jefes, gerentes, se aseguran de contar con el número correcto de personas adecuadas en el lugar apropiado y en el momento oportuno. ¿Qué indica eso? Que a través de la planeación los jefes gerentes evitan escasez o abundancia repentina de personal en épocas de ventas excesivas, en caso del mes de diciembre, por ejemplo, para que no falte y que en el mes de enero, febrero no sobre, por decir así. Para eso se hace la planeación de recursos humanos. Y en base a ello, la palabra recursos humanos propone 2 pasos para que se haga la planeación: la evaluación actual y cumplimiento de necesidades futuras. Analizan si la cantidad actual de funcionarios va a poder sobrellevar los trabajos que se presentan en temporada alta, en el mes de diciembre, por decir, y si es que va a poder también aguantar esa cantidad de trabajadores en el momento que no hay venta, en el mes de febrero, enero, y así sucesivamente. Para eso es muy importante que se haga una planeación de recursos humanos. Reclutamiento y reducción de personal. El reclutamiento y reducción de personal son trabajos que quedan a cargo del Departamento de Recursos Humanos. Ellos son los que se encargan de reclutar y de reducir personal. Reclutar significa localizar, identificar, buscar, atraer a candidatos que puedan ser capaces de ocupar el puesto vacante en ese momento. Todo eso queda a cargo de recursos humanos. Eso sería la parte más fácil. Luego viene la parte más complicada, que es la de reducir personal. También Recursos Humanos se encarga de reducir la cantidad de personal que se encuentra trabajando, que sería el recorte de la fuerza laboral dentro de una empresa. Si es que hay necesidad de hacer despidos, ¿quiénes hacen? Los encargados de recursos humanos. A continuación analizamos algunas fuentes de reclutamiento que utiliza recursos humanos. Recursos humanos puede utilizar internet, referencias laborales, sitio web de la compañía, también reclutamientos universitarios
y organizaciones que se encargan del reclutamiento exclusivo. En Internet, por ejemplo, se pone en anuncio esta fuente, tiene su ventaja y tiene sus desventajas. La ventaja es que llega a muchísimas personas porque muchas personas ven las redes sociales en todo momento. La desventaja es que genera candidatos no calificados porque cualquiera se puede postular. Las referencias laborales, conocidas también por dentro de la organización, se generan candidatos fuertes debido a la buena referencia y su desventaja es que podría no aumentar la diversidad y mezcla de los empleados, ya que solamente participan las personas que ya tienen referencias. Sitio web de la compañía. Normalmente las grandes organizaciones cuentan con su sitio web. Amplia distribución es la ventaja que ofrece esto. Se puede dirigir a grupos específicos, pero también tiene sus desventajas que, así como el Internet, también genera muchos candidatos no calificados, ya que el sitio web se utiliza a través de Internet también. Reclutamientos universitarios. Las ventajas de este tipo de reclutamiento es que se llega a una institución universitaria donde se enfoca directamente a los estudiantes. La ventaja es que el número es centralizado de candidatos y la desventaja es que limita a puestos de nivel básicos porque son estudiantes. Luego, organizaciones, bien conocido también de los desafíos de la industria y sus requerimientos. Existen organizaciones que se encargan exclusivamente del reclutamiento de personas. Son organizaciones terciarizadas a las empresas que se encargan de hacerlo. La desventaja de esta es que tiene poco compromiso con la organización, busca en base al puesto vacante nada más, no tiene un compromiso con la empresa. Algunas opciones de reducción de personal que utiliza recursos humanos. Ya sabemos que recursos humanos es el encargado de contratar y así también de descontratar. ¿Qué opciones puede utilizar para reducir la cantidad de personas que trabajan dentro de una organización? Actualmente, por el tema de la pandemia, estamos pasando una situación difícil. Como sabemos, existen muchísimos trabajadores que perdieron su trabajo debido a que estaban todos cerrados, las empresas, industrias. Estas son las opciones que utiliza recursos humanos. El despido, que sería la terminación de empleo no voluntaria, que se le hace una liquidación. El despido temporal, el que más se utiliza actualmente debido al problema a nivel mundial que estamos pasando, ¿verdad? Terminación de empleo no involuntaria temporalmente, que puede extenderse varios días, incluso años. Al comienzo eran 2 semanas de cuarentena, después fueron pasando y así se queda sin volver a contratar. ¿Qué sucede en esos casos después? El congelamiento de plazos. Se hace un despido temporal, despido que era por tiempo nada más, pero como en la actualidad no se está volviendo a la normalidad, se van congelando esas plazas. ¿Y qué sucede con el congelamiento de plazas? Supongamos que se vuelva a la normalidad y ya no se vuelven a contratar. Luego está la transferencia. Es el movimiento de empleados, ya sea lateral o hacia abajo. Es cuando se te muda de lugar de puesto. Te cambian de lugar de puesto, si a vos no te gusta, entonces ¿qué haces? Renuncias. Luego están los retiros anticipados. Se le motiva, por ejemplo, a las personas con edad más avanzada para que se vayan retirando de su trabajo, para que puedan descansar y de esa forma se utiliza como estrategia para ir reduciendo la cantidad de personas. Luego la compartición de actividades. Este es un tema muy conocido en el área política, por decir así. Cuando se cambian las autoridades, ¿qué sucede? Se cambian todos los trabajadores también. Y como no saben todavía qué hacer para despedir, contratan a otra persona que ocupa el mismo puesto. Y si uno se molesta, ¿qué va a hacer? Va a tener que renunciar al puesto. Y esas son estrategias que utiliza recursos humanos para ir reduciendo la cantidad de personas. Selección.
¿Qué hace recursos humanos para seleccionar? Primeramente, informa, ¿verdad?, que hay puestos vacantes, luego se presentan los candidatos, se evalúa los candidatos al puesto para garantizar la contratación de la persona más adecuada. Se le hace varios procesos hasta que sea seleccionado. Estas son algunas de las herramientas que se utiliza para seleccionar al trabajador. El más conocido, que es la forma de solicitud, el famoso currículum vitae. Luego, las pruebas escritas, que deben también estar relacionadas con el puesto, incluye también prueba de inteligencia, actitudes, personalidades. Y luego las pruebas de simulación de desempeño. Este tipo de herramienta utilizan el comportamiento actual del puesto, por ejemplo. Los candidatos son evaluados en tareas relacionadas al puesto. Supongamos que van a ser contratados para venta y le hacen practicar cómo actuarían como vendedores, por ejemplo. Y luego la temida herramienta, que es la entrevista, se utiliza esto casi de forma universal. Es necesario saber qué se puede preguntar y qué no se puede preguntar en una entrevista, por ejemplo. Luego, investigaciones de antecedentes. Esto se utiliza hasta la actualidad también, debido a que es importante contratar personas con estándares éticos altos, que no tengan antecedentes judiciales, que no tengan demanda por estafa, por decir así, ¿verdad? Y finalmente, otra de las herramientas son los exámenes físicos. Este tipo de herramienta se aplica cuando el puesto requiere, por decir, realizaciones de fuerzas físicas, o en su mayoría también se utiliza para propósitos de seguro, cuando se le va a contratar, para que se le pueda pagar un seguro al trabajador. ¿Cómo brindar a los empleados el conocimiento y las actitudes necesarias? Las personas, cuando son contratadas o cuando son nuevos dentro de una organización, necesitan ser inducidos al trabajo, que las personas le muestren, le enseñen. Una persona, cuando empieza un nuevo puesto, necesita la introducción a su trabajo y organización. A esta introducción se llama orientación. Necesita ser orientado de qué función va a cumplir, qué tiene que hacer, cómo va a hacer. Entonces, si es que existe necesidad de conocer las tareas a ser cumplidas dentro de una organización, entonces deben existir formas de orientación. Analizamos a continuación dos tipos de orientación que se utilizan dentro de las organizaciones. La orientación sobre la unidad de trabajo, que sería hacerle familiarizar al empleado con las metas de cada sector, de cada unidad, clarificarle la manera en que su trabajo contribuye a las metas organizacionales y también presentarle a los nuevos compañeros. Eso sería realizar una orientación sobre la unidad de trabajo. Luego, el segundo tipo es la orientación organizacional, en donde los trabajadores o los nuevos trabajadores son informados que un nuevo empleado está siendo parte de las metas de la compañía, le enseña sobre su historia, su filosofía, qué procedimientos, qué reglas se cumplen dentro de la organización. Capacitación de los empleados. Capacitar a los nuevos colaboradores es fundamental. Sabemos que cada uno de nosotros tiene habilidades importantes, pero de igual forma necesitamos ser capacitados del trabajo que vamos a cumplir. Si el trabajo demanda un cambio, las habilidades del empleado también deben cambiar de acuerdo a las necesidades de la empresa u organización. Existen dos tipos de capacitación que se le puede ofrecer a los nuevos trabajadores. Uno que sería de tipo general y otra capacitación que sería específica. La capacitación de tipo general sería habilidad de comunicación, aplicación de programas, servicio al cliente, desarrollo de habilidades gerenciales, crecimiento personal, capacidad de ventas, habilidad de supervisión y otras habilidades
que pueden ser tecnológicas, de conocimientos. Entonces, como su nombre lo indica, es de forma general de todo lo que es necesario dentro de una organización. Y luego la otra capacitación, que la específica, trata ya exclusivamente sobre el tipo de trabajo que va a llevar a cabo dentro de la organización. Y para que pueda demostrar su creatividad, educación en frente al cliente, concienciación de la diversidad cultural que existe dentro de la empresa y otros factores importantes que debe manejar el nuevo trabajador. Métodos de capacitación que pueden ser utilizados pueden ser dos también: métodos tradicional de capacitación y el método basado en tecnología. El método tradicional, por ejemplo, es el famoso sombra, cuando el trabajador o los empleados aprenden observando a otros. Normalmente cuando son contratados primero te quedas una semana observando toda la tarea que hace tu compañero o al puesto que vas a cumplir, por decir así, y vas copiando. Ese es el método tradicional. Luego el método basado en tecnología, que consiste en observar videos, también transmitir informaciones utilizando ciertas técnicas como audios. Están basados en tecnología, como su nombre lo indica, y a través de ella se pueden aprender. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos utilizando un método de capacitación basado en tecnología, ¿verdad? Justamente, que son las grabaciones de las clases, la utilización de la plataforma. Asimismo, también dentro de una empresa o una organización. Ya realizamos todo el proceso de seleccionar, de contratar a un trabajador, y luego realizamos un análisis si el empleado es competente. Descubrimos que sí lo es. ¿Qué vamos a hacer para retener a ese empleado en caso de que haya competencia? Que nuestro competidor de al lado le llama a nuestro mejor funcionario para poder contratarlo, ofreciendo mejor salario, todo eso. ¿Qué podemos hacer para poder retener a ese trabajador? Debemos manejar el desempeño del empleado. Debemos, como encargados, gerentes, administradores, necesitamos saber si ese empleado realiza de forma eficiente y efectivo su trabajo. Y entonces vemos la forma de motivar a ese trabajador para que siga trabajando en nuestra empresa. Luego, la compensación y beneficio también es una forma de poder retenerle. Los gerentes desarrollan un sistema de compensación. Si es muy productivo, le ofrecen sobresueldo, algún beneficio de días libres, también puede ser ascenso, y así sucesivamente. Buscar la forma para retener al empleado competente, eficiente y efectivo. Temas actuales de la administración de recursos humanos: manejo de recorte personal, que sería de despedir a trabajadores que queda a cargo de recursos humanos; manejo de la variedad laboral de distintos sectores, áreas, departamentos; manejo del acoso sexual. Increíblemente, esto se sigue sufriendo en las organizaciones, tanto de parte de hombres y mujeres actualmente, ¿verdad?, que reciben acoso sexual. Manejo del equilibrio trabajo-vida, que el trabajador debe mantener un equilibrio con su vida personal y el trabajo. Y luego el control de costos de recursos humanos. Este tema de costo de recursos humanos es un tema muy delicado porque es uno de los costos más altos que posee una organización o una empresa, el de controlar el costo de sus recursos humanos. Muchas gracias por su atención, espero que sea del agrado de ustedes la clase del día de hoy. Seguimos la próxima.